Pues el estudio de esta noche se llama ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Y es de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a leer Mateo 14 del 22 al 33. Bueno, te esperamos, Miriam, tú tranquis, todavía no empezamos. Tranquis. Y pues le estaba diciendo que esta noche vamos a ver el estudio que se llama ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Del capítulo 14 de Mateo, Armando, versículos 22 al 33. Para eso voy a empezar con una oración antes del estudio. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra, de escucharte, de tener enseñanzas increíbles. Y te pido que entre a nuestros corazones, que entre a nuestras vidas y podamos realmente vivir día por día con las enseñanzas que estemos aprendiendo. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta casa de compartir la palabra. Y bueno, esta noche en especial te queremos pedir porque guíes a los 2 misioneros de este grupo que van a Colombia, salen en unas cuantas horas. Te pido que se haga tu voluntad, que sea un viaje increíble y que gente quede impactada con el testimonio. También te pido que ponga las palabras correctas en mi boca y que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues bueno, empezaremos con el estudio. ¿Puedes nada más repetir? Claro que sí. Es Mateo 14, versículo 22 al 33. Y el estudio se llama ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Ok, bueno, voy a leer primero el pasaje de Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ese es el título del estudio: verdaderamente eres hijo de Dios. Podemos ver que este pasaje, cuando Jesús anda sobre el mar, viene después de la multiplicación de los peces y panes, alimentación de los 5,000. Y esta es una declaración de los discípulos que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Todo esto es por fe y por ver sus maravillosas obras. Dios a nosotros nos pide fe el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego, ya que lo habemos aceptado, podemos ver las obras que ha hecho en nuestras vidas y así aumenta nuestra fe. Pero también, por ejemplo, cuando alguien nos invita al estudio bíblico y apenas estamos conociendo a Dios, podemos ver las obras que Dios ha hecho en las demás personas. Yo me acuerdo cuando llegué al estudio bíblico, ahí en Jardines de la Montaña, en una casa,
Y me impactó esa primera noche cuando pude ver a mucha gente sentada y escuchando la palabra de Dios. Y yo, pues que nunca había tenido un acercamiento a Dios, me di cuenta de que la gente puede vivir su vida en base a un libro. Y que en ese libro no era solamente historias o fábulas, sino la verdadera historia de Dios. Y que tenía mucha relevancia en nuestras vidas. Y bueno, la declaración de estos discípulos de que Jesús era el Hijo de Dios, pues era una declaración de fe, y por ver sus maravillosas obras al calmar el viento y al ver a Pedro caminar sobre el agua. Vamos a ir recapitulando algunos de estos versículos para ir siguiendo el orden, y vamos a estar en el capítulo 14 de Mateo. Voy a volver a leer el versículo 22 y 23, que habla de la autoridad de Jesús. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Estos dos versículos nos hablan de la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Aquí Jesús les manda a los discípulos a ir y cruzar aparte del lago. Cruzaron a la otra parte, a la ribera. ¿Qué enseñanza podemos entender de esto? Que Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, hagan esto, en este caso cruzar hasta la otra ribera, lo hicieron. Dios también quiere que seamos obedientes. Dios quiere que demos ese paso de fe, y que a pesar de que muchas veces no sabemos cómo va a resultar la cosa o cómo va a acabar el problema, aún así confiemos en Él. Entonces podemos ver que Jesús tiene una autoridad. Y también recordar que Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y para esto vamos a leer Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, por favor. Mateo 28, 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la palabra potestad se refiere a señorío sobre todo, una absoluta autoridad soberana. A eso se refiere la potestad, a tener dominio, señorío sobre todo y una absoluta autoridad soberana en el cielo y en la tierra. Podemos ver que la autoridad de Jesús trasciende todo. Trasciende la misma vida, trasciende la muerte, y sabemos que por eso pudo resucitar a Lázaro. Buenas noches, adelante. Pudo resucitar a Lázaro. Buenas noches. Y sabemos que debemos reconocer y obedecer a la autoridad de Dios. Estamos viendo el estudio que se llama Verdaderamente eres hijo de Dios. Debemos reconocer y obedecer la autoridad de Dios. Y algo muy importante que podemos ver en el pasaje de Mateo 14, donde Jesús camina sobre el mar, es que antes de caminar sobre el mar y de llamar a Pedro, Él se fue a un monte a orar solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero descanso en la vida está en acudir a Dios. A veces podríamos pensar que el verdadero descanso está en dormir 10 horas o en ir a las vacaciones a Cancún o en alguna u otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que el verdadero descanso está en acudir a Dios. Jesús se fue a orar. Después de un día largo y pesado, después de la multiplicación de los peces, Jesús se fue a orar. Y para eso vamos a leer Mateo 11, 28, por favor.
Y esto es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Es precioso, dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a leer el 29 que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta promesa y esta aclaración que nos hace Jesús en la Biblia, que dice: venid a mí, descansad, requiere que nosotros vayamos a Él con fe. Solo así podremos descansar. Y puedes llevar muchos años de cristiano o de cristiana o ser nuevo en Cristo y aún así regresar a este versículo que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, agobiados, cargados, porque yo te haré descansar, dice Jesús. Es algo que tenemos que recordar siempre. Y por eso la oración es un arma tan importante, porque al orar estamos yendo a Dios, estamos acudiendo a lo que Él nos dice. Acudiendo a lo que Él nos dice cuando leemos la Biblia y diciéndole lo que necesitamos y lo que está en nuestro corazón cuando oramos a Dios. Por eso dice aquí que el verdadero descanso está en acudir a Dios, porque podemos dejarle nuestras cargas a Él. Siguiendo en el capítulo de Mateo 14, voy a leer los siguientes 2 versículos, que es el 24 y el 25, que dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nosotros tal vez ya lo hemos leído muchas veces, esto que Jesús anduvo sobre el mar, pero es algo increíble, es algo sobrenatural, en lo cual podemos pensar que Dios es Jesús y que Jesús tiene poder divino, poder para caminar sobre el agua, poder para calmar tormentas, poder para multiplicar el alimento para que la gente coma. Y lo repito otra vez, todo esto requiere fe. Nosotros no estuvimos ahí presentes viendo cómo calmó la tormenta o la multiplicación de los peces, pero podemos confiar por fe de que esto sí pasó así y que esto es más que una fábula, que esto es verdad, que esto pasó hace más de 2000 años, en esta misma tierra en la que vivimos. Los discípulos ya estaban cansados, estaban remando mucho. Y esa tormenta de una ruta que ya habían hecho muchas veces, los desequilibró y estaban reme y reme y reme contracorriente en la tormenta. Aquí dice que era la 4ª vigilia de la noche y eso significa aproximadamente las 3 de la mañana. A veces estamos en esas situaciones en la vida donde parece que nunca vamos a acabar, que parece que estamos tan cansados y vemos que la situación no mejora. Y a ellos también estaban así, a las 3 de la mañana, sin ninguna esperanza, con el Maestro, que era el Todopoderoso, pero no estaba con ellos, y estaban angustiados. Tal vez te puedas identificar en alguna ocasión donde es ya tarde, donde la cosa está difícil y donde la cosa parece no mejorar, al contrario, parece empeorar. Allí es cuando debemos recurrir a nuestro Salvador, en las buenas y en las malas. Primero, Jesús, y podemos ver la enseñanza aquí, es que terminó su tiempo de oración y luego fue a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús anduvo sobre el mar y anduvo en la barca, antes de haber hecho eso, se fue al monte a orar solo. ¿Por qué oró? No sabemos. Probablemente porque las enseñanzas que Él les daba a sus hijos fueran a sus discípulos, que eran sus hijos en la fe, pues fueran claras. No sabemos por qué oró, pero antes de cualquier cosa tuvo su tiempo de oración a solas, dejándole las cargas a Dios y luego fue a ellos. Aquí hay algo muy interesante que podemos ver en este pasaje y es algo que podemos asemejarnos en nuestra propia vida.
Ellos estaban en el punto máximo de la crisis, donde toda la tormenta estaba a su punto máximo, y ahí es cuando Jesús se acerca y viene a ellos, como un Salvador. Podemos pensar en nuestra vida que a veces la crisis está todo lo que da en el punto máximo y a veces no entendemos por qué Dios lo está haciendo o por qué Dios lo permite. Pero sabemos que así como ellos estaban en el clímax de la tormenta y ahí fue cuando Jesús llegó, también podremos saber que Dios no nos va a abandonar. Aún así, aunque la tormenta esté muy fuerte. Todo esto para mostrarnos que Jesús es el Salvador y que a pesar de que todo en nuestra vida parezca estar de descontrol, aún así, Él se acerca a nosotros. Y eso nos puede dar fe para enfrentar la siguiente situación difícil que se nos atraviesa en nuestra vida. Porque la vida, pues obviamente tiene muchos problemas, tiene dificultades, crisis como esta tormenta, pero ahí estaba Dios con ellos. Y aquí viene un punto muy importante, que antes de, como lo repito, antes de que Jesús anduviera sobre el mar y sus discípulos estuvieran solos en la barca, antes de eso había sido la multiplicación de los panes y de los peces, lo que significa que los discípulos habían visto, y no solo los discípulos, sino mucha gente, en este caso 5,000 hombres y muchas mujeres y niños, habían visto el poder de Jesús. ¿Y qué pasó unas horas después? Se olvidaron de su poder. Creo que a nosotros nos puede pasar algo parecido. En mi caso, a mí sí me pasa algo parecido, que Dios me saca adelante y a los 5 minutos ya estoy regresando a dudar o a temer. Y es feo porque ellos habían visto el poder de Jesús unas horas antes, y un poder, no cualquier poder, estaban viendo multiplicación de alimentos y ya habían olvidado todo. Lamentablemente así es el ser humano, que a veces vemos el poder de Dios muy claramente y a la siguiente prueba puede ser unas horas después, ya estamos dudando, ya estamos todos ansiosos, pero pues esta es una enseñanza de saber que la fe en Dios requiere que no olvidemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que no olvidemos todas esas veces donde Dios nos ha sacado adelante. Y a la próxima prueba que puede ser en unas cuantas horas, como en este caso, o cuando sea después, pues tener esa firmeza de que Dios otra vez va a estar ahí con nosotros en la tormenta. Jesús no los desampararía en su tiempo de angustia, y vino a ellos. Vamos a leer, por favor, Salmo 59, 16. Por favor. Salmo 59, 16 dice así: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Ellos estaban angustiados, ellos estaban preocupados porque realmente una tormenta pues, implicaría perder sus vidas, o ahogarse o algo podría pasar. Lo peor que podría pasar era que perdieran sus vidas, pero aquí dice en el versículo 16 de Salmo 59, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Podemos recordar que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, el que está por nosotros. Y cuando nos refugiamos en Él, podemos ir refugiándonos con poca fe o con un poquito más de fe, sabiendo que Él está ahí con nosotros. Y sabiendo que Él lo va a sacar todo adelante. Obviamente en este estudio es muy fácil decirlo, pero cuando venga el problema mañana o al rato, pues sería mejor recordar esto. Recordar que Dios nos puede sacar adelante.
Vamos a seguir leyendo el pasaje de Mateo 14, vamos punto por punto, y el siguiente versículo es el 26 y 27, Mateo 14, 26 y 27, que dice así: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos se espantaron creyendo que era un fantasma, pues es natural que alguien que esté caminando sobre el agua en la noche, pues no sabes quién es, ¿no? Pero no era un fantasma, era Jesús, y le dice: no temas, yo estoy con ustedes. Pues estos discípulos llevaban horas de crisis y tenían miedo porque ya era demasiado más de lo que podían soportar. Y el pánico fue total. Aún así, Dios dice: yo estoy aquí contigo, no temas. Dice aquí: tened ánimo, yo soy, no temas. Yo soy. Yo soy es Jehová, ¿no? Jehová en hebreo es yo soy, o bueno, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Podemos ver aquí que dice yo soy. Esto demuestra además que es no un ser cualquiera, sino un ser divino, en este caso el Hijo de Dios. Vamos a leer Marcos 6:50, por favor. Dice así: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es lo mismo que acabamos de leer, pero en otro libro del Evangelio, que todos tenían miedo, pero él dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Exacto. Podemos ver en este punto la protección de Dios. Ellos reconocieron la voz de Jesús y se llenaron de gusto y de seguridad. Ver a Jesús, y ahorita voy a decir algo que es importante, pero dice que ver a Jesús nos puede dar gusto, seguridad, nos puede dar paz. Y les voy a leer el versículo Juan 6:21. Que está ahí. Juan capítulo 6, versículo 21. Igual, Jesús anda sobre el mar. Dice así: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí podemos ver la palabra con gusto. Con gusto le recibieron porque sabía que su Salvador, que su Maestro, que su amigo estaba ahí con ellos. Y sabían del poder que tenía. Pero al principio tuvieron miedo, tuvieron poca fe, pensando que Jesús había olvidado de ellos. Pero no es así. Y este es un ejemplo que cuando Jesús camina sobre el mar, podemos ver que Jesús pudo haber parado la tormenta desde tierra, no tuvo que haber caminado sobre el mar para calmar la tormenta. Sin embargo, podemos tener la enseñanza de que Jesús iría a cualquier lado para protegerlos, incluso a la muerte de cruz. Podemos ver que Jesús puede derribar cualquier muro de mentiras, cualquier muro de miedos, con su gran amor siguiéndonos, persiguiéndonos. Y ese es el amor de Dios, un amor que humanamente no tenemos, pero que solamente Él, que es Dios, nos los puede dar. Un amor que es incondicional, un amor que va a cualquier lado, un amor que cuando le damos la espalda, Él nos acaricia la espalda. Un amor donde Jesús va a cualquier lado para protegernos. Y es increíble recordar que no hay tormenta que pueda detener el amor y el poder de Dios sobre nosotros. Ni cualquier tormenta, ni cualquier problema, por más difícil que sea, puede hacer que el amor de Dios se separe de nosotros. Voy a seguir leyendo el versículo 28 al 31 que nos habla del amor de Dios.
Yo se los leo aquí el 28 al 31 de Mateo 14. Dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, nos podemos identificar con Pedro en ese momento, porque, bueno, Pedro no quería probar a Jesús, porque Jesús no alienta a gente que lo aprueba o que lo quiere tentar, como algunos escribas y fariseos que lo estaban probando. Pedro quería estar con Jesús, pues solo ahí hay seguridad. Solo con Jesús hay seguridad, hay calma, y realmente no importa si estás en medio de la tormenta, si estás con Jesús, hay seguridad. Y ahora lo que voy a decir, me gustaría que pusieran atención porque es algo que es importante. Dice así: hay más seguridad con Jesús en la tormenta que en la barca sin Él. Está increíble esto, porque dices, hay más seguridad estando con Jesús en medio de los problemas que estando sin Jesús y estando cómodo por la vida, disfrutando los deleites temporales del pecado. Y es algo a mí que lo recalqué aquí porque pensar que con Jesús hay más seguridad en medio de la tormenta que sin Jesús cuando no estás en la tormenta es algo increíble. Y es algo que en la práctica es difícil de aplicar porque cuando estamos en la tormenta pues se nos nubla el pensamiento, la fe, empezamos a dudar como Pedro. Y eso que Pedro había visto grandes milagros como la multiplicación de los peces. No sé qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos visto la multiplicación de los peces y hubiéramos estado en esta situación después. Muy probablemente también hubiéramos dudado. Seguramente. El amor de Pedro por Jesús era débil, pero real. Pedro tuvo fe para bajar de la barca, pero su fe era débil y en algún momento quitó sus ojos de Jesús y los puso en la tormenta. Y es algo que nos pasa a todos, todos y todas. Dejamos de poner los ojos en Jesús y los ponemos en la tormenta porque nos abruma, porque nos agobia. Es algo que como seres humanos nos pasa, no somos perfectos. Pero es increíble aquí que una de las enseñanzas de este estudio es recordar que a pesar de que nuestra fe es débil, a pesar de que nuestro amor por Jesús tal vez no es muy fuerte y es débil o poquito, Dios le importa lo que hay en nuestro corazón. Y la mano de Jesús está disponible para todo aquel que tiene fe, aunque sea poquita fe, porque realmente todos tenemos poquita fe, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a esta montaña que se moviera, ¿no? Entonces realmente no hay nadie que, obviamente hay gente que tiene más fe que otras gentes, pero Dios con ese poquito de fe que tenemos, esa poquita fe genuina que tenemos, Él puede hacer esos cambios, Él puede salvarnos, Él puede extender sus manos. Dios no te pide que tengas muchísima fe o años de experiencia leyendo la Biblia, sino con solo tener un poquito de fe genuina en Él, Él te da la mano. Y a través de la experiencia, esta fe crece. También Jesús nos recuerda que siempre debemos confiar en Él, en las buenas y en las malas. Salmos 46:1 nos habla un poco más de esto. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dice así, Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto,
No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ese leí también el 2. Pero el 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no nos deja y todos nosotros hemos vivido momentos complicados o tal vez estemos pasando por uno actualmente. Pero Jesús nos recuerda que siempre debemos confiar en Él. Siguiendo en Mateo 14, versículo 32, vamos a ver de su poder, el poder de Jesús, el poder de Dios. Dice así. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ese es el versículo, Mateo 14, 32, y habla de su poder. En cuanto Jesús subió a la barca, el viento se calmó. La barca llegó enseguida a su destino. Y es importantísimo y muy interesante el pensar que si Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera y es su poder infinito, ¿por qué a veces no nos quita de nuestros problemas o a veces no nos saca adelante o a veces a la persona que tiene cáncer no le quita el cáncer o a la persona que le está yendo mal, pues le sigue yendo mal? Si Dios tiene todo ese poder, porque se mueren niños, porque hay guerras, porque hay pobreza, porque hay tanta depresión, cosas de ese estilo. Si Dios tiene todo el poder, ¿no? Y nosotros somos cristianos o tenemos aunque sea un poquito de fe, porque Dios tiene un plan y Dios quiere que sigamos viviendo para Él, que sigamos dependiendo de Él, porque si tuviéramos 0 problemas, ya ni nos acercaríamos a Dios, porque diríamos, ya, ¿para qué me acerco a Dios? Si tuviéramos 0 problemas. Pero tenemos problemas para ir recurrir a Él de rodillas y decir, Dios, te necesitamos. Y es uno de los argumentos que la gente que no cree y que está afanada en no creer, dice, ¿por qué Dios, si tiene tanto poder, no termina con las guerras, no termina con el mal, no termina con la pobreza, con el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera? Porque Dios tiene un plan y la vida en Cristo y la vida en general no es una vida perfecta. Aunque Dios nos permite tener una vida perfecta y preciosa después de que demos nuestro último respiro. Jesús tiene control sobre la naturaleza y su poder es infinito. Aún así, Él quiere que recurramos a Él con fe, con humildad y de rodillas sabiendo que Él puede con esto. Y esto es la historia de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a tener problemas, toda nuestra vida vamos a tener épocas mejores que otras y otras peores que otras. Y ser cristiano o cristiana no te hace perfecto ni te hace inmune. Alguna vez Carlos Treviño creo que comentó que a veces ser cristiano o cristiana trae mayores problemas que la gente que no tiene a Cristo, pero en cierta parte puede pasar eso, pero al mismo tiempo la gente que tiene a Cristo en su vida tiene un poder infinito, un poder que calma la tormenta, un poder que multiplica los panes, un poder que resucita a los muertos, un poder que abre el mar en 2. Otra cosa que podemos recordar es cómo se nos olvida que Dios con todo su poder está con nosotros. ¿Cómo se nos olvida? A mí se me olvida mucho. Pero podemos recordar que Dios con todo su poder está por nosotros. Y Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las más grandes fuerzas de maldad del mundo pueden contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Y es algo que me ha costado entender, es algo que me ha costado captar, que bajo el cuidado de Dios no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a leer Marcos 6:52, por favor.
Marcos 6:52 dice así: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Probablemente, o más que nada, la respuesta a por qué se nos olvida tanto que Dios con su poder está con nosotros es por nuestro corazón endurecido, nuestro corazón que es un corazón que está duro, es un corazón que le falta fe, es un corazón que le falta esperanza. Pero encontramos todo eso, fe, esperanza, amor, gozo, paz en Dios. Y podemos no olvidar que Dios con todo su poder está con nosotros. Por último, el versículo 33 de Mateo 14 dice así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esa fue la declaración, y es el título de este estudio: verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos adoraron a Dios, proclamaron que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Ahora, para terminar este estudio, podemos hacer dos preguntas. La primera es: ¿tienes hoy tú la misma conclusión para con Jesús? O sea, la pregunta va dirigida: ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios? O sea, ¿hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Esa es una pregunta que la puedes responder en tu cabeza antes de dormir. Y si es así, pues podemos tomar la decisión de seguir a Jesús. Y la segunda pregunta es: ¿tienes tú la misma reacción? Reacciona que cuando Jesús calma la tormenta, ¿qué hicieron los discípulos? Se calmó el viento, estaban en la barca y adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esa fue su reacción: adorar a Dios, proclamar que Jesús era el Hijo de Dios. Y pues, para finalizar este estudio, podemos recordar que el amor cubre multitud de pecados y que el amor cubre todas las faltas que podamos hacer. Y es el amor de Cristo el que cubre la multitud de pecados, y esto implica que a pesar de que tuvieron poca fe, los discípulos, Él los seguía amando. Y a pesar de que nosotros lleguemos a tener poca fe, porque tenemos poca fe, Él nos sigue amando. Y nos da una pauta también para saber cómo tratar a los demás, con amor, sabiendo que el amor cubre multitud de pecados. Y la fuerza más grande pues es la del amor, la fuerza de Dios. Cuando a una persona tú le muestras misericordia, amor, perdón, apoyo, es cuando los verdaderos cambios ocurren, cuando los milagros ocurren, cuando llegamos a Dios. Y pues bueno, este fue el estudio de esta noche. Ya veremos la próxima semana el siguiente estudio. Y bueno, también recordar que esta noche, un poquito más adelante, tanto Carolina Márquez como Jesús Islas emprenderán un viaje misionero, exploratorio, evangelístico, quién sabe cómo va a estar, pero estoy seguro de que va a ser increíble. Y por eso vamos a orar también. Vamos a terminar este estudio con oración. Muchas gracias, Dios, por hacernos saber que en medio de la tormenta tú sigues siendo Dios, que en medio de las tormentas inevitables de la vida tú estás ahí con nosotros. Gracias por tu poder, gracias por amarnos a pesar de nuestra poca fe, porque tu amor cubrió la multitud de nuestros pecados. Gracias, Dios mío.
Te quiero pedir esta noche en especial por Carolina Márquez, por Jesús Islas, Dios, sé que nos estás escuchando. Te quiero pedir que los bendigas en cada momento, en cada reto, en cada dificultad y en cada parte de este viaje que se les va a presentar. Te pido que la gente pueda ver tu misericordia en sus vidas y que este viaje lo guarden para toda su vida, Dios mío, como un viaje misionero para tu gloria. Cuídalos mucho, cuida a todos los miembros de este grupo, a los que estamos presentes esta noche y a los que nos están escuchando por videollamada. A todos ellos, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Claro.